las últimas semanas he visto algunas publicaciones de amigos y amigas y personas que tengo en mis redes sociales que sus hijos ya van hacia una nueva etapa académica, pero quiero hacer un especial énfasis en quienes sus hijos van hacia la preparatoria o hacia una carrera universitaria, ya sea de manera sin salir de Tamazula o en el lugar en donde vivan, o que vayan a ser estudiantes foráneos. Y precisamente quiero hablar de dos cosas que no pretendo que sea un video de sermón ni que sea un video hablando de los riesgos del alcohol ni demás. Creo que eso los podemos buscar fácilmente en internet. Mejor dicho, quiero contarte la historia del por qué yo durante tantos años de mi vida caí en estos vicios, y me gustaría que tú, como padre de familia, y si tus hijos ven este video, puedan evitar el camino de esos vicios, porque son unas de las cosas que más nos hacen sufrir en la vida, financieramente, socialmente, internamente y familiarmente. Ahora, antes de continuar, me gustaría compartir a aquellos padres de familia que sus hijos van a ir hacia la preparatoria o hacia una carrera universitaria, muy en especial a los de esa generación. No es que los demás pequeños no, también, por supuesto, pero en especial en estas etapas de la vida, nosotros como personas, como jóvenes, comenzamos a experimentar diferentes cosas en la vida. Empezamos a conocer a diferentes personas, personas que nos aportan muchísimo y personas que creemos que nos aportan muchísimo. Pero de todo lo que puede suceder allá afuera, la razón por la que su servidor comenzó este camino, que hoy en día ya he logrado superar, pero que durante una década estuvo tras de mí y yo con él, del tabaco y del alcohol, fue por querer encajar. Y esto es algo que pasa muchísimo con los jóvenes en estas dos etapas, en la prepa y en la universidad. Querer encajar, querer pertenecer a un grupo, a una tribu. Y es que no es algo que se pueda decir queremos hacer porque simplemente se nos ocurrió. El ser humano así funciona. Siempre queremos pertenecer a un grupo de personas, y para poder pertenecer ahí necesitamos adquirir sus hábitos, y muchas veces o muchos de esos hábitos no son cosas que nos beneficien. En ocasiones lo podemos ver a la primera, pero en ocasiones podemos tardar años e incluso décadas en reconocerlo. Cuando yo ingresé a la preparatoria, había tomado alcohol una o dos veces en mi vida, pero cuando comencé a cursar los semestres, si no me equivoco, creo que fue en tercer semestre, a partir de ahí, fue cuando yo empecé a probar el tabaco, cuando probé por primera vez la marihuana, cuando el alcohol ya lo consumía con mayor frecuencia, pero todo, ¿por qué? Por querer encajar, por querer ser visto como popular, si así lo puedo llamar, como, mira, el Chris ya anda fumando, o hay que invitar al Chris ahora sí a las fiestas, porque pues como ya toma y pues va a estar a gusto. Y era parte de lo que yo quería. ¿Es correcto? Creo que no, creo que podremos decir lógicamente no es correcto, pero cuando uno está en esa etapa, lo que quiere es pertenecer. Y sé que hay muchos jóvenes allá afuera muy fuertes y que saben que esto son acciones incorrectas, y me da muchísimo gusto que hay personas así, pero hay muchísimos más que, al igual que yo, queremos pertenecer, o en mi caso quería pertenecer a un grupo de jóvenes, a un grupo de personas. Afortunadamente, en mi caso, yo no fui obligado a nada, muy diferente a otras personas que de alguna manera sí los obligan, pero a mí no. Yo simplemente quería pertenecer, quería ser parte del grupo. Si tu hijo, si tu hija está por cursar la preparatoria, por ingresar a la universidad, no necesariamente le tengas que decir los riesgos de fumar y de tomar, porque creo que lo van a hacer de todas maneras. Quien no lo haga, digo, qué bueno, y mis respetos, pero creo que igual lo van a hacer. Tú, como padre de familia, quizá lo hiciste también. Pero aquí lo que tienes que hacer con ellos es hablar y buscar cómo pueden entender algunas cosas en su vida, quizá qué está atravesando en ese momento, qué quiere hacer de su vida, de su tiempo. Cuando tú comienzas a notar comportamientos de cierta manera extraños, comenzar a hablar con él sobre lo que está pasando,
porque uno como joven, y estoy seguro que me vas a confirmar esto, uno como joven se le hace fácil todo. Queremos encajar, se nos hace fácil decir, bueno, llego más tarde, o me voy a escapar a esta fiesta, o voy a hacer esta cosa que sé que no debo de hacer, pero pues a lo mejor me va a dar un estatus socialmente hablando que antes no tenía. ¿Vale la pena comenzar a indagar en el más allá de las cosas a simplemente los riesgos del alcohol o los riesgos de las drogas o del tabaco? No es que no lo tengas que hacer, por supuesto, pero lejos de eso es entender, es conocer la historia, es conocer, e incluso tú le puedes explicar a tus amigos, a tus hijos, perdón, a tus hijos, si son tus hermanitos, explicarles cómo tú mismo fuiste parte de esos vicios, qué fue lo que te llevó hacia esos vicios, por qué lo hiciste, porque estoy seguro que al igual que conmigo, sabías perfectamente los riesgos, conocías perfectamente lo que es una borrachera y qué puede llegar a suceder. Estoy seguro que si en algún momento de tu vida consumiste una sustancia, sabías perfectamente al riesgo al que te exponías. Aquí lo interesante es conocer el porqué de las cosas, indagar más profundo, no solamente quedarnos con ese riesgo, porque eso todos lo conocemos o lo podemos googlear. Me gustaría que este video sea, como lo dije hace rato, no es un sermón ni mucho menos, pero que sea como una invitación a que puedan dialogar entre padres e hijos, entre hermanos y entre amigos mismos, de por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué es necesario que yo comience a tomar, por qué, qué beneficios me va a traer eso. Hoy en día, 2025, tengo más de 2 años que ya no fumo tabaco, años que ya no consumo marihuana y poco más del año que ya no bebo alcohol. Y no les exagero, pero me siento muy bien, descanso muy bien, puedo enfocarme en mis tareas muy bien y, lo que ya se imaginarán, financieramente también me va muy bien. ¿Por qué? Porque ya no gasto cada fin de semana en alcohol o en fiestas o entre muchas otras cosas que directa o indirectamente te hacen desembolsar dinero. El tema de lo económico, financiero, lo dejaré para otro video, pero el día de hoy sí me gustaría eso. Indaguen el porqué de las cosas, cuenten sus historias, cuéntenle a sus hijos si ustedes toman o si ya no toman, pero cuéntenles el por qué empezaron. E incluso ustedes mismos, aunque no lo cuenten luego, se pueden poner a pensar y decir, a ver, llevo 30 años de mi vida tomando. Ni siquiera sé por qué empecé a tomar. Y a lo mejor ustedes mismos van a empezar a indagar en su pasado y se van a dar cuenta por qué empezaron a tomar. Muchos lo empiezan a hacer porque tienen problemas en su hogar, con sus padres. Otros porque, al igual que yo, quieren pertenecer a un grupo social, quieren a lo mejor hacer ciertas amistades o ser reconocidos en algún lugar. Otros porque no hay nadie que les diga que no y simplemente pues lo voy a hacer. La historia puede variar y, como lo he mencionado antes, todos tenemos algo que contar. Estoy seguro que todas las personas que consumen o han consumido alcohol, drogas, tabaco, tienen su propia historia del por qué. De hecho, en esta parte, ¿no?, de Alcohólicos Anónimos o lugares similares, te hacen contar las historias. Y aunque a lo mejor socialmente ya hasta da risa porque luego dicen, no, ya se rehabilitó, ya es cristiano, o qué sé yo. Pero les hacen contar sus historias para que ustedes tanto los entiendan y también ustedes entiendan a los demás. Ahora imagínense esta pequeña actividad con sus hijos, entre hermanos, que ellos le puedan decir, oye papá, oye mamá, ¿a ti te gustaría que tomara? Y estoy seguro que su respuesta de ustedes va a ser un no, por supuesto que no. Entonces, ¿tú por qué si lo haces? Y a lo mejor, aunque no les agrade totalmente ese argumento, se pueden poner a pensar y el por qué de verdad lo hacen. Y a lo mejor empezar a pensar cómo podrían dejar de hacerlo. Es difícil, por supuesto que lo es, pero no es imposible. Estoy seguro que comenzar a dialogar estos temas con los hijos puede ser muy beneficioso para ambas partes.
¿Por qué? Porque uno como joven, a veces no es tanto de que nos llamen la atención, aunque sí es necesario, por supuesto, pero queremos que alguien nos escuche, queremos que alguien nos preste atención. Y fíjense, qué curioso, justamente cuando empezamos a tomar o empezamos a fumar, lo hacemos con un amigo, amiga, familiar incluso, porque con esa persona sí podemos decir las cosas y muchas veces con nuestros padres no, porque ellos luego se van a ir al regaño o luego se van a ir, pero es que tú no conoces los riesgos de esto, tú no conoces los riesgos de tomar te va a hacer esto y bla, bla, bla. Creo que eso es lo que menos queremos porque sabemos los riesgos. Así que este video espero que pueda llegar a ese objetivo, que es crear un vínculo o fortalecer un vínculo entre hermanos, entre padres e hijos, y hablar de no solamente no vayas a tomar, hijo, no fumes, no, sino ir más allá, ir más profundo. Como lo vuelvo a decir, yo duré una década fumando y tomando, cometí muchos errores, muchas decisiones muy estúpidas en ese momento o en esos años, y sin hablar de lo financiero, por supuesto. Así que, ¿qué mejor sería que ayudar a alguien para que evite pasar una parte así de su vida, una década de su vida, de esa manera?